¿Qué tal amigos? Espero que estén bien. Hoy vamos a ver un ejemplo de espacios vectoriales. El ejemplo dice, determina si el conjunto R3, que está definido por la tríada ordenada X, Y, Z, donde X, Y y Z pertenecen a los números reales, es un espacio vectorial definido sobre el campo de los números reales con la suma y multiplicación por escalar, definidas como, para todo elemento A, que tiene componentes A1, A2 y A3, y elemento B, que tiene componentes B1, B2, B3, que pertenecen al conjunto R3, y lambda, que pertenece al conjunto de los reales, en este caso al campo de los reales, se define la adición como A más B igual a la suma de sus componentes A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, y la multiplicación por escalar lambda A es igual a lambda por cada uno de sus componentes, lambda A1, lambda A2 y lambda A3. Entonces vamos a ver si cumple con todos los axiomas. Primer axioma, cerradura para la adición. En este caso, si nosotros tenemos un elemento A que es A1, A2 y A3 y un elemento B que son B1, B2 y B3, ambos pertenecientes a los reales, entonces debe existir una suma A más B que también debe pertenecer a R3, ¿no? Entonces, vamos a ver, la suma de estos elementos está definida como A1 más B1, A2 más B2 y A3 más B3. La suma de los componentes de cada uno de los dos elementos de R3. Y esto es A1 más B1 pertenece a los números reales, porque al ser A1 más B1, perdón, al ser A1 y B1 elementos de los reales, deben pertenecer a los números reales, tanto A1 como B1, A2 y B2 también pertenecen a los reales, y A3 y B3 también pertenecen a los reales, entonces la suma de dos números reales me da un real. Eso ya lo sabemos porque los números reales forman un campo con la suma y con la multiplicación que ya están definidas. Por lo tanto, deben cumplir con el axioma de cerradura. Por lo tanto, como cada uno de los componentes de la suma pertenece a los reales, entonces podemos estar seguros o podemos afirmar sin ninguna duda que la suma del elemento A con el elemento B que pertenecen a R3 también pertenece a R3. Entonces sí cumple con este axioma. Segundo axioma, la asociatividad para la adición. Esto dice que si nosotros tenemos tres elementos de R3 y nosotros los sumamos, podemos sumar primero el vector B más el vector C y al resultado sumarle el vector A, o bien podemos sumar el vector A más el vector B y al resultado sumarle el vector C. De acuerdo a la definición de la suma que nos da el enunciado, esto sería el vector A, que es A1, A2 y A3, se tiene que sumar el vector B1 más C1, B2 más C2 y B3 más C3. Y si nosotros, de acuerdo a esta definición de suma, sumamos estos dos elementos de R3, esto nos queda A1 más B1 más C1, A2 más B2 más C2 y A3 más B3 más C3. Y ahora si desarrollo del lado derecho, esto sería A1 más B1, A2 más B2 y A3, y A3 más B3. Y a eso le sumo el vector C1, C2, C3. Y si hago esto de acuerdo a la suma como está definida, esto sería A1 más B1 más C1, A2 más B2 más C2 y A3 más B3 más C3. Por lo tanto, como el lado izquierdo es igual al lado derecho, podemos decir que sí cumple con la asociatividad para la adición.
Con el objetivo de no tener que analizar el elemento idéntico izquierdo y el elemento idéntico derecho, así como el inverso izquierdo y el inverso derecho, primero vamos a verificar la conmutatividad para la adición. Esto dice que si existe un elemento de R3A y un elemento de R3B, si yo sumo A más B, me tiene que dar lo mismo que si yo sumo B más A. En ese caso, con la definición de la adición que tenemos aquí, esto sería A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Este sería el elemento de R3, que es la suma de A más B. Ahora la suma de B más A sería B1 más A1, B2 más A2 y B3 más A3. Entonces, en este caso, podemos afirmar que la suma de números reales es conmutativa. Por lo tanto, A1 más B1 es igual a B1 más A1, así como A2 más B2 es igual a B2 más A2 y B3 más A3 es lo mismo que A3 más B3. Por lo tanto, sí cumple con la propiedad conmutativa para la adición de elementos de R3. Siguiente axioma. El elemento idéntico para la adición. Debe existir un elemento que pertenezca a R3, que en este caso le vamos a llamar, debe existir un vector 0 que pertenezca a R3, tal que 0 más A debe ser igual a A. En este caso vamos a llamarle E1, vamos a llamarle al vector 0, vamos a llamarle E1, E2 y E3. Entonces, si yo hago la suma del elemento 0 más el elemento A, esto me tendría que dar E1 más A, E2 más A y E3 más A, más A1 más A2 y más A3. Entonces, nosotros tendríamos que decir, eso tiene que ser igual a A1, A2 y A3, porque tiene que ser igual al elemento A, que pertenece a R3. En este caso, E1 más A1 tiene que ser A1, de donde podemos concluir que E1 es 0. E2 más A2 tiene que ser A2, de donde podemos concluir que E2 vale 0. Y E3 más A3 tiene que ser igual a A3, de donde podemos concluir que E3 es igual a 0. Por lo tanto, sí existe un elemento 0 en el conjunto R3, que es igual a 0,0,0. Y como ya probamos la conmutatividad, no es necesario que verifiquemos el elemento idéntico derecho. Con que verifiquemos uno, ya queda verificado. Siguiente axioma. El elemento inverso para la adición. Debe existir un elemento H igual a H1, H2, H3 que pertenezca a R3, tal que H más A me dé el vector 0 que encontramos en el idéntico para la adición. En este caso, H más A sería H1 más A1, H2 más A2 y H3 más A3. Eso me tiene que dar 0,0,0. Entonces, H1 más A1 me tendría que dar 0, donde podremos determinar que H1 es igual a menos A1. H2 más A2 me tiene que dar 0, lo que querría decir que H2 tendría que ser menos A2. Y H3 más A3 me tiene que dar 0, lo que tiene que decir que H3 es igual a menos A3. Dado que menos A1, menos A2 y menos A3 también pertenecen a los números reales, entonces podemos concluir que este elemento H igual a H1, H2 y H3 también pertenecen
al conjunto R3. Entonces, digamos, H sería menos A1 menos A2 y menos A3. Si existe el elemento inverso para cada vector que pertenezca a R3. Dado que ya evaluamos que el axioma 5 sí se cumple, el de la conmutatividad para la adición, vámonos al axioma 6, que dice la cerradura para la multiplicación por escalar. Esto quiere decir que si lambda pertenece a los reales, entonces lambda por un elemento A que pertenezca a R3 debe pertenecer a R3 con esta multiplicación por escalar definida. Entonces, lambda por A es igual a lambda por A1, lambda por A2 y lambda por A3. También tiene los tres componentes de un elemento de R3 y dado que lambda es un número real y A1, A2 y A3 también son números reales, la multiplicación entre dos números reales cumple la propiedad de cerradura, porque nosotros sabemos que los números reales es un campo. Por lo tanto, podemos decir que sí pertenece esta multiplicación por escalar, sí pertenece al conjunto R3. Entonces, sí cumple con este axioma. Siguiente axioma. Axioma 7. Distributividad de escalar por suma de vectores. Quiere decir que lambda por los elementos A más B debe ser igual a lambda por A más lambda por B. En este caso, si nosotros desarrollamos el lado izquierdo de la igualdad, esto sería lambda por A1 más B1, A2 más B2 y A3 más B3. Si nosotros nos fijamos en la definición de la multiplicación por escalar dada en el ejercicio, a esto nos va a quedar lambda por A1 más B1, lambda por A2 más B2 y lambda por A3 más B3. Y dado que la multiplicación definida en los números reales cumple con la propiedad distributiva porque los números reales son un campo con la suma y multiplicación definidos, entonces esto me puede dar lambda por A1 más lambda por B1, lambda por A2 más lambda por B2 y lambda por A3 más lambda por B3. ¿Okay? Y en este caso, si lo desarrollamos por el lado izquierdo, esto sería lambda por A1, A2, A3 más lambda por B1, B2, B3. Esto, de acuerdo a la definición de la multiplicación por escalar que tenemos aquí, sería lambda por A1, lambda por A2, lambda por A3, más lambda B1, lambda B2 y lambda B3. Serían los componentes del vector lambda B. Y estos son los componentes del vector lambda A. Y de acuerdo a la suma de los elementos de R3 definidos aquí en el ejercicio, esto me quedaría lambda A1 más lambda B1, lambda A2 más lambda B2 y lambda A3 más lambda B3. Entonces, dado que el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, sí podemos afirmar que cumple con la distributividad de escalar por suma de vectores. El axioma 8 dice distributividad de suma de escalares por vector. Es decir, que nosotros si vamos a suponer que tenemos dos elementos de R, que sería lambda 1 y lambda 2, por un vector A, esto sería igual a lambda 1 por A más lambda 2 por A. Esto para todo
lambda 1 y lambda 2 que pertenezcan a los reales. Entonces, por la definición de la multiplicación por escalar, esto sería algo así. Sería lambda 1 más lambda 2 por A1, lambda 1 más lambda 2 por A2 y lambda 1 más lambda 2 por A3. Esto es lo que me quedaría del lado izquierdo. Y dado que la propiedad distributiva en los números reales sí se cumple, dado que A1, A2 y A3 son números reales y lambda 1 y lambda 2 también son números reales, nosotros podemos afirmar que esto es lambda 1 por A1 más lambda 2 por A1, lambda 1 por A2 más lambda 2 por A2 y lambda 1 por A3 más lambda 2 por A3. Eso sería desarrollando el lado izquierdo. Ahora desarrollando el lado derecho, esto sería lambda 1 por A1, lambda 1 por A2 y lambda 1 por A3. Ese sería el vector lambda 1A. Y el vector lambda 2A sería lambda 2A1, lambda 2A2 y lambda 3, perdón, lambda 2A2 y lambda 2A3. Y nosotros podríamos enfocarnos en la suma de vectores definida en el ejercicio, y esto sería lambda 1A1 más lambda 2A1, lambda 1A2 más lambda 2A2 y lambda 1A3 más lambda 2A3. Y el lado izquierdo en este caso es igual al lado derecho, por lo tanto sí cumple con el axioma de la distributividad de suma de escalares por vector. El axioma 9 habla de la asociatividad en la multiplicación por escalar. Ese axioma dice que para todo lambda 1 y lambda 2 que pertenezcan en este caso a los números reales, debe cumplirse que lambda 1 por lambda 2 por el vector A debe ser igual a lambda 1 por lambda 2 por el vector A. Es decir, si yo multiplico primero los escalares y ese producto lo multiplico por el vector, me da lo mismo que si yo multiplico el segundo escalar por el vector y posteriormente multiplico el primer escalar por ese producto. Pues vamos a desarrollarlo y nos queda lambda 1 por lambda 2 por el vector A sería lambda 1, lambda 2 por A1, lambda 1, lambda 2 por A2 y lambda 1, lambda 2 por A3. Y el caso del otro lado es lambda 1 que multiplica a lambda 2 por A1, lambda 2 por A2 y lambda 2 por A3. Que esto a su vez es lambda 1, lambda 2 por A1, lambda 1, lambda 2 por A2 y lambda 1, lambda 2 por A3. Como el lado izquierdo es igual al lado derecho, nosotros podemos afirmar que sí cumple con la propiedad de la asociatividad en la multiplicación por escalar. Último axioma. Dice, si 1 es la unidad en el campo K, debe cumplirse que 1 por el vector A sea igual al vector A. Ese 1 se refiere al idéntico para la multiplicación en el campo K. En este caso nosotros estamos hablando del campo de los números reales. Y el 1 es el idéntico para la multiplicación de los números reales, dado que cualquier número real por 1 me da el mismo número real. Por lo tanto, 1 pertenece a los números reales, en este caso, y 1 por, vamos a poner 1 por K es igual a K para todo K que pertenezca a los números reales. Entonces, 1 efectivamente es la unidad para los números reales y entonces ese escalar por el vector A me tendría que dar el mismo vector A, que sería 1 por A1, A2 y A3
debe ser igual a A1, A2, A3. En este caso, si yo multiplico 1 por A1, 1 por A2 y 1 por A3, esto es igual a A1, A2 y A3. Y esto es verdad, dado que si yo multiplico 1 por cualquier número real, me da el mismo número real. Por lo tanto, el 1 sí es el idéntico para la multiplicación en el campo de los números reales y también en el conjunto R3. Entonces sí cumple los axiomas y por lo tanto este conjunto sí es un espacio vectorial definido sobre el campo de los números reales con esta suma y esta multiplicación por escalar definidos. Ya se habrán dado cuenta que este es el espacio vectorial de todos los vectores de R3, todos los vectores reales de R3, y ese es un espacio vectorial. Se le llama vectores a cualquier elemento que pertenezca a un espacio vectorial. Muy bien, eso sería todo por este video y nos vemos en la siguiente.